resultado que nosotros le pusimos a nuestro proyecto. Y como en el mercado, ¿no? Mientras una empresa está más tiempo en el mercado, muchas veces su participación del mercado tiende a crecer a través del tiempo, ¿no? Por la presencia, la publicidad, la empresa se hace más conocida, los productos ya tienen fidelización de clientes, todo eso. Entonces ya acá podríamos decir así, la participación del mercado era un 15%, la siguiente gestión un 17% y en la otra un 19%. Entonces, estos son datos que ustedes pueden ir a ayudarse, ¿no? Guiarse para ver cómo va a ser su comportamiento de la demanda en los próximos periodos para ya ir ustedes igual modificando estos datos en los pronósticos de venta. Si fuera que les da más ventas, entonces, ¿en cuánto va a crecer mi demanda? Entonces, ustedes pueden ir sacando una diferencia a un correlativo, digamos. De acá a acá creció 1000 en el mismo trimestre, pero de acá a acá también volvió a crecer en 1000. Y en este caso, igual. Entonces, son datos que ustedes tendrían que manejar e ir analizándolo. Entonces, si les da más demanda, entonces acá que van a introducir el nuevo trimestre uno, pero para eso primero necesitan esperar que culmine todo el trimestre uno para ver esta tendencia de comportamiento. Si ustedes va a ser ascendente, por ahí es ascendente, descendente, ascendente y descendente, o por ahí es simplemente descendente, digamos. O sea, acá es más alto, baja, baja y baja, ¿no? Entonces sería así. Entonces eso sería como una ayuda para ustedes mismos, para que ustedes pronostiquen los pronósticos, o sea, ya ustedes a partir de ahí, de la simulación y al menos sus resultados de la primera gestión, porque la primera gestión no se echen como que si les fue mal o si están en 3 periodos en quiebra, en el otro están bien, pueden recuperarse porque ya van a tener por lo menos estos datos de cuánto voy a crecer y de dónde, en qué trimestre voy a vender más. Y lo otro, de que si tal vez no me da demanda, entonces voy a tomar decisiones, tal vez en esta, si acá no me da demanda y acá le bajo el precio, me aumentó la demanda. Entonces para esta le aumento más publicidad y tal vez me aumenta más la demanda. Entonces esta es como su prueba piloto de su simulación y a partir de ahí ya ustedes tienen que analizar bien para tomar sus decisiones. Y ahí ustedes le van a agarrar hasta el hilo de cómo ir metiendo los datos y cómo les va devolviendo él sus reportes. Entonces, eso, o sea, es la manera en la que ustedes tienen que analizar, pero como les digo, sin parámetros no van a hacer nada, por eso saquen los parámetros que él les va a dar, ustedes lleven un aproximado en sus parámetros y ya vayan mirando, ¿no? Entonces, con esta tabla pueden ver cuánto es mi costo total en fijo, tanto, entonces cuánto necesito vender para el precio que están fijando y o sea, el precio y el precio pool o el costo de pool que están comprando. Y compañera, en este caso nos dijo que a ustedes, bueno, a sus grupos del anterior semestre fue en 2 veces simulación. A nosotros solamente nos dijo un sábado todo el día. Sí, es que es por el tiempo. A Lisa Andrews le gusta terminar antes. Ah, entonces hay posibilidad que sea bien en la mañana, o sea, totalmente en la mañana y totalmente en la tarde. Exactamente, que va a ser, yo creo, todo el día, digamos, desde la mañana hasta la tarde. Por eso le digo, llévense algo de comer por si acaso. Si él los va a citar, les va a decir 2 días antes. Ujú. Si él los va a citar, digamos, mm, o sea, si él los va a citar desde la mañana, entonces es muy probable que todo el día tengan la simulación, digamos. Porque el dicen yo creo que va a querer terminar sí o sí antes de que termine el año. Y ustedes ya están a 14, 17. Les va a dar toda esta semana hasta que les toque la fecha de su clase, o sea, de su horario. Si ustedes son sábado, decirles solo sábado, esa fecha es probable que les digan, preséntame el informe final o el viernes, bueno, el viernes, ¿no? El, Y directamente el sábado les va a tomar la simulación individual, yo creo que se los va a hacer virtual. Yo creo, ¿no? el informe final se refiere a lo que hemos hecho en el Word, ¿no? Sí, o sea, se refiere a todos tus resultados del reporte. Entonces vos ahí vas a sacar, ¿no? Todos tus reportes. Entonces, ¿qué haces? Bueno, ¿qué calculan? ¿Qué datos han metido? ¿Cuánto era mi capacidad máxima? Tengo esta tablita, una tablita, ¿no?
por los 4 trimestres, las 4 gestiones, el uso de la capacidad máxima en porcentaje. Ya lo tienen. ¿Qué más pueden armar? Margen de lo que tienen los alumnos datos financieros, ¿no? Tienen margen de la utilidad, o sea, que se llama ROI, pueden sacar como en su trabajo, nomás han sacado. Como un resumen Ajá, un resumen, de todo exactamente. eso que nos está mostrando. Y ahí él le dice que tienen que ver términos de producción, comercial y financiero. O sea, tienen que tomar las 3 áreas. Entonces, ¿qué entra en producción? El uso de la capacidad instalada, la compra de materia prima, los inventarios que han prevenido, ¿no? ¿Qué sale del área comercial? El tema de fijación de precio, porque es de la mezcla comercial, el tema de publicidad, ¿no? De cuánto se ha invertido en los canales a los que se ha vendido. Entonces, al ser 100% indirecto, se ha vendido así, se ha hecho un descuento, y entonces ahí ustedes juegan con esa parte de cómo hacerle el informe. ¿Qué sale de financiera? Todos los datos. Bueno, de comercial igual participación de mercado podrían calcular, ¿no? De esta tabla sale la participación de mercado. Entonces, ¿cuál es la participación del mercado de la empresa? Era esto dividido el sector. En porcentaje, mi participación no era ni del 1%, era 0,40%. Ya, porque yo solo estaba vendiendo esto a esto. Ahora, si quieren hablar de demanda insatisfechas, ustedes tenían esto dividido esto, ¿no? Y ahí está su porcentaje de demanda insatisfecha. Esto dividido esto. Entonces, esto de acá. Entonces, casi un 50% de demanda insatisfecha que tenían, porque no, yo en mi caso no vendía todo el total del mercado. Ya aquí casi vendía el total del mercado que me estaba demandando a la empresa. Después, ROE, temas de esta parte, ¿no? ¿Qué ha pasado con hemos tenido, pueden hablar, digamos, igual de los préstamos de avance, se han solicitado tantos préstamos a largo plazo, se nos ha activado 2 o 3, 4, 5, 6, no sé cuántos préstamos de avance. El capital en qué quedó. Empezamos con un capital de 121.000 y terminamos con un capital bueno, en este caso, de 573.000 dólares. Entonces hemos hecho crecer el capital en tanto por ciento, entonces todo eso entra en su informe. Y ahora con respecto, ya, nada más acá de dudas que tengan. Por el momento, no. Ya, ahora les voy a mostrar lo que es la simulación individual rapidito para que no se nos haga tarde. 6:30, tengan que acabar. Ahorita se los voy a compartir. Ya, la simulación individual es así. Mm, Vaya, hombre. No pueden ver, ¿no? Ah, en negro, No, ¿no? solo Negro, ¿no? negro.
Ya, esta la voy a guardar porque está con sus datos. Aquí se los voy a compartir. Mm, y las quiero volcar las imágenes. Ya, voy a tratar de pegarlas acá en el mismo Word para que se las mande ahí. ¿Ya? Está bien. Ya. Por ejemplo, esta fue la simulación de mi grupo. Y estas eran las preguntas. ¿Cuál fue la política de incrementos salariales anuales que se aplicó durante la gestión? A lo largo que ustedes van a ir haciendo los periodos que les va a ir entregando el licenciado, las planillas de sueldo va a haber un incremento aquí. Por ejemplo, de 25.640. No me acuerdo, acá tenía que estar. Perdón, un ratito. Ya, no sé por qué no está, pero yo hasta lo tenía. Pero es por decirlo así. Por ejemplo, si acá ustedes empezaron con 25.640, acá se les da un incremento, si no me equivoco, del 5%. Ya, ustedes van a comprar a medida que les vaya pasando los reportes del licenciado, va a haber un incremento, que es por la inflación que se dan, siempre se aumenta el sueldo. Entonces, por inflación, no sé por qué no está acá, pero se les da un incremento del 5%. Tienen que buscar ese incremento en cuánto es. Es lo mismo en todo. Ah, ya, pero esa es la pregunta. Tómenlo en cuenta que esto va a estar en el reporte. Ustedes tienen que analizar si hubo o no incremento salarial en los reportes, en el estado de resultados o en el flujo de caja. No sé por qué no lo pide el incremento, pero tiene que estar. De todas maneras, si lo pillo, se los voy a mostrar a esta María y a ella que se los manda a ustedes, ¿ya? Pero esto es el individual. Igual ustedes lo van a ver en su reporte. Después, ¿cuál es el porcentaje de uso de capacidad productiva del antepenúltimo año de la gestión? Esto es lo que les decía acá. Necesitan anotar los datos porque son preguntas en esta parte de acá. Por ejemplo, si ustedes su capacidad era esta, pero como les decía, ustedes han solo usado 56.811, este era su porcentaje. Pero si han usado acá 40.000, entonces ya disminuye, ¿no? Entonces, de todo eso sacan un promedio. Entonces, ese cálculo tienen que sacarlo ya una vez termine toda la simulación y van a ir sacando lo que tienen en porcentaje. De recomendación, sería bueno hacer la misma tabla que nos está mostrando, ¿no? Sí, eso es lo que les digo. La misma tabla que ustedes van a proyectar con sus pronósticos de ventas en unidades, la misma cópienla, pero en blanco. Y ya ustedes a medida que cada vez que llenan un formulario, van anotando paralelamente lo que están llenando. Está bien. Por eso les digo, llévense unas dos, mejor si son 3 computadoras y ustedes son 4. Después, ¿cuál es el porcentaje? Bueno, es esta, ¿no? ¿Cuántos préstamos no planificados, o sea, préstamos de avances tuvieron en la gestión y a qué se debieron? Entonces, eso es lo que les digo. Aquí en mi caso, yo tuve 3 préstamos de avances, si no me equivoco. Entonces, tuve este de acá, este, préstamos de avance, acá está. Tuve uno, dos, si no me equivoco, solo dos. Ya después los otros ya los liquidamos.
Solo tuve dos préstamos de avance, entonces le pusimos, tuvimos préstamos de avance en el trimestre 3 de la gestión 2023 y en el trimestre 4 de la gestión 2024. Esto tomen en cuenta porque creo que se equivocó en la fecha, pero tienen que preguntarle el año si recorre o no, ¿ya? Si lo toman desde el 2022 o lo toman desde el 2023 y recorre fecha. Y ahí nosotros dijimos, entonces, esto era nuestro préstamo de avance. ¿A qué se debió? A la falta de liquidez en el flujo de caja, dado que tal vez las ventas no cubrían todas las obligaciones de la empresa y esta sobrepasaba. Entonces, por lo tanto, automáticamente se nos activaba este préstamo. Entonces, ahí está una explicación. Ya ustedes tienen que tratar de readaptarlo a su manera. Ya hasta la que les dije, ¿cuál es la rentabilidad anual del patrimonio en cada uno de los dos últimos años? Entonces, ya ahí ustedes sacan lo que es el ROI. Una vez dividen la utilidad de la gestión sobre, eso es el ROI, ¿no? La utilidad de la gestión dividido el patrimonio. O al revés, creo que es. Pero saca el cálculo del ROI es este. Después, por favor, detalla numéricamente cuál es el patrimonio con el cual usted terminó la gestión de su empresa y cuáles son las principales causas que atribuirían este resultado. Entonces, ahí está. ¿Con cuánto terminaron? Mi patrimonio, ustedes en su caso. Acá está el ROI. ROI. Beneficios netos. Cosa, si no, igual hay la otra fórmula, ¿no? Que se divide. Acá hay algunos datos que podrían buscar ustedes, que es lo que están en la fórmula. Después, ¿con cuánto terminó su empresa de patrimonio? Ya terminamos con 573.428. Ya terminaron con eso. ¿Por qué? Porque ya a lo largo de la gestión las ventas han ido incrementando, pueden decirle, ¿no? Ya se tomaron buenas decisiones, la participación del mercado incrementó, tuvimos más demanda de lo esperado, entonces terminamos con tanto. En el caso que hayan quedado en quiebras, entonces que no se tomaron buenas decisiones, tal vez el mercado no demandaba mucho a la empresa, por lo tanto hubieron pérdidas en tantas gestiones o en tantos periodos, o sea, el total de los periodos, por lo tanto nuestro capital inicial de 121.000 terminó en tanto de cuánto es que si tienen quiebra, ¿ya? Después, explique la política de publicidad. Ya ustedes tienen como que charlársela más, ¿no? ¿Por qué su publicidad? ¿Por qué en estos trimestres? Entonces pueden decir, ¿no? Que había mayor demanda, que había más competidores en el mercado, que tenían campañas establecidas en ciertos trimestres más altas que en otras. Entonces, todo eso lo que ustedes, pues más o menos como han defendido su parte de publicidad, ¿por qué lo han decidido? Algo así tienen que, como que ya es como que relacionar, ¿no? Ahí con con su proyecto, esa parte de las políticas. Porque igual me imagino que en su proyecto ustedes han hecho un incremento salarial en porcentaje, ¿no ves? De una gestión a la otra. Sí, hicimos incremento a los salarios mínimos. Ah, entonces, por ejemplo, ahí ustedes podrían justificar con eso. ¿Ya? Entonces, después, la otra dice, explique la política de publicidad. Dado los resultados obtenidos en la simulación, ¿cuál es su valor residual de la empresa? Esa pregunta es la que yo no estaba segura. Busquen si pueden ustedes cómo calcular un valor residual a partir de los estados financieros. Porque nosotros el valor residual lo calculamos de manera de depreciación, ¿no ves? No sé si ustedes igual. Sí, es lo Con el mismo. método contable. Sí, Ujú. creo que no se puede aplicar ya que el método contable, si no me equivoco, no me salió y fue como que algo del ratingo, hicimos una diferencia entre activo y pasivo y ahí también mi valor residual, digamos. Y creo que esa es la pregunta que no me valió, porque yo me saqué 90, creo, en mi simulación individual, digamos, sobre los 100. Entonces, esa fue la pregunta que no sé por qué no me la valió. O sea, claro, no estaba segura. Entonces, ustedes que tienen tiempo y está esta pregunta, entonces busquen, tratan de buscarle una respuesta. Ya lo aplican a sus resultados. En los últimos 2 años de la gestión, ¿mantuvo unidades de producto terminado de inventario y cuántas unidades se mantuvo? Eso es lo que les digo. Ustedes van a venir acá a su balance, general, entonces sacan el precio del pulsing según el parámetro, le sacan el 13% y a ese 13%, bueno, al precio le restan el 13% que le han sacado, ¿no ves? Y ya tienen este precio de pool sin IVA. Entonces simplemente vienen acá, entonces, ¿qué hago?
agarro este total que está en inventario de materia prima porque está en términos monetarios, lo divido entre mi precio por sin IVA. Si hubiera sido mi producto, bueno, mis estados con los test, me estaría diciendo que yo tenía 39.500 unidades en inventario. Entonces ustedes tienen que sacar ese cálculo tanto en producto terminado como en materia prima para todas las gestiones y ya como dice, sáquenme un promedio, ¿no? Entonces ustedes ahí pueden preguntarle. Bueno, acá dicen unidades, entonces ahí sacan el promedio de unidades, ahí sí o sí tienen que convertirlo. Lo que tienen el monto en dólares, lo convierten en unidades dividiendo así, con el precio por sin IVA. Entonces, aquí tuvo inventario, sí, tuvimos inventario. Entonces, por eso le digo, es importante que contemplen un inventario. No alto, pero sí que jueguen ahí con los números. Como les digo, si ustedes pretenden vender en su proyección 1.000 unidades, entonces en el pedido pidan 1.200 unidades. Entonces, de las 1.200 que les va a llegar, cuando les toque producir, produzcan 1.100 unidades y cuando les toque vender, solo vendan 1.000 unidades. Y ahí les va a quedar tanto un inventario de 100 en producto terminado y otro inventario en 100 en materia prima, ¿no? Entonces ahí es donde ustedes tienen que jugar con las tablas. Después, ¿cuál es su participación de mercado en la última gestión? Es lo que les explicaba acá. Se vienen simplemente a su reporte de venta y dividen lo que han vendido, dividido la demanda a la industria. Y aquí estaba mi participación de mercado, que era chiquitita en mi caso. Después, la otra es la que dice la política de precios. Entonces, ustedes ahí podrían charlarle la tabla de precios, cómo han fijado que a partir de los datos variables y fijos, o si no a partir de la fórmula que le enseñé de precio de venta, ¿no? Pero es más lógica la otra, la de la tabla, porque ahí hablan de costos variables y fijos. A ver. Ahora acá, esto lo veo, esto se los voy a girar. Este fue el grupo de los sábados. Ay. La misma Para las pregunta entonces le da a los cuatro integrantes o les cambia. sí, sí, el mismo formulario incluso se lo manda a todo el curso. Ah, ya, ya. ¿Ya? Por Y se lo ejemplo, acá la cambiamos. política, acá por ejemplo la política de incrementos salariales. Entonces acá fue un 4% por año. ¿Ya? Estas son preguntas que hizo una amiga. ¿Cuánto en términos numéricos el patrimonio en sus últimos 2 años? Las preguntas repiten. Miren, de los dos grupos repitieron, de estos dos grupos. Después acá esta está un poquito borrosa. Mm, Entonces aquí, por ejemplo, ya, por ejemplo, aquí la otra pregunta era ¿no? Lo del mantuvo unidades en producto terminado en inventario, la que ya les dije, que les pedía el promedio. Ahora, si usted tuviera que sugerir el valor de la empresa en términos de su gestión, ¿cuál sería el valor que usted le asignara en función de los resultados obtenidos? Eso igual traten de buscar, es lo mismo que es valor residual. Ya eso no, la verdad es mentirles si yo les quiero explicar algo porque a esa pregunta no le encontré una respuesta coherente. Por favor, detallar numéricamente el porcentaje del crecimiento anual del patrimonio en los 4 años. Entonces, ¿ustedes qué hacen? Sacan o sea, el anual, el promedio, y ya comparan de una gestión a la otra, ¿no? De su patrimonio. Si es creciente o decreciente, si están en pérdida. ¿Cuál es el porcentaje del uso de la capacidad productiva? Eso. Después, después la otra es esta. Explica la política de precios, que es la que ya les... Que como les digo, las preguntas son las mismas, solo que con otros términos. En algunos cambios. ¿Cuál es la participación de mercado? Lo mismo, solo que les puede cambiar los años, eso tengan mucho en cuenta. Fíjense qué año les dice. A veces dice penúltimo, antepenúltimo o del último. La política de incrementos salariales,
y lo del patrimonio. Esas son las preguntas que yo tengo. Y solo son esas preguntas. Son 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 preguntas. Son 10 preguntas de la simulación individual. Y esa es su simulación individual, como les digo. O sea, no es complicado, no es para que se asusten. Solo ustedes tienen que darse el tiempo de sentarse y analizar lo que van a sacar en los reportes, los datos que le van a sacar. Entonces ya en base a eso ustedes pueden ya comenzar a armar, ¿no? Y ya como tienen las preguntas, incluso hasta ya lo pueden acomodar bien bonito para que ustedes ese rato directamente los copien y comiencen a responder. Yo creo que se los va a tomar presencial si es que se los va a querer hacer, eh, por ejemplo, la otra semana, ya que cae 20, 23, 24 y 26, ¿no? Y eso que 26 es feriado, pero el licenciado a veces no respeta feriado, la verdad. Y como es de la mañanita, les va a poner esa excusa, así que es muy probable que sí se los tome, cosa que hasta ya a finales de mes ya les saque las notas o a inicios de enero. Porque sí, todavía él suele tomar, bueno, el anterior semestre tomó repechaje, entonces le tiene que dar tiempo para tomar el repechaje. Entonces, durar sí o sí a finales de diciembre. Entonces, la otra semana que viene. Ujú. Bueno, bueno. ¿Eso no lo pasa, no, Wendy? ¿El Excel? Sí, se Es los voy que a pasar donde el Excel, porque ya está con y las sus datos, ahí los preguntas. parámetros, y el Word con las preguntas. Sí, Sí, por por- favor, mejor compañera. sería prepararnos entonces, ¿no? Haciendo pruebas, ¿no? Con todos los parámetros y los reportes, ¿no? Sí, es lo mejor que pueden hacer, la verdad. Lo que les voy a borrar va a ser el primer reporte, el donde les dije, les mostré, ¿no? Lo que creció mal, porque para que no se chipen, solo les voy a dejar mis reportes actualizados, ¿ya? Ajá, está bien. Ya. Ya lo demás está el parámetro, la determinación de venta con la fórmula, los reportes, los datos para que introduzcan, se copien la misma tabla, impuestos, pero no se compliquen tanto con el impuesto. Si quieren, dañinenlo. Tema de Cardex, si quieren llevar un control así de cuánto tengo, pero más fácil está directamente calcularlo del estado financiero, del balance. Y el tema de los financiamientos, ¿no? Copié como unas 3 hojas, creo, para que ya ustedes calculen ahí directamente a su tasa. Ya. Y después, ¿qué día más dispones, Wendy? O sea, aparte de hoy, para... Porque yo creo que mañana, bueno, hoy día en la noche, mañana vamos a ponernos a revisar, a practicar y todo esto. Y ya vamos a tener Mm, más dudas, pues, ¿no? Entonces, no sé si tenés La otro día verdad, libre más. dudo. Ustedes me hablan de antes de la simulación, ¿no? Ajá, Viernes, antes de tal la vez. solución. Sí, no, es que pasa que mañana es mi acto de colación y ya de la mañana voy a estar afuera. Y en la noche estoy haciendo una cenita. Y el viernes, y el viernes a un grupo le voy a enseñar en la tarde. En la En la No noche, sé, en la para noche, despejar pero dudas. sería así rapidito para que me, me pregunten dudas. Ah, sirve, sirve. Sí, Ya. para responder dudas, porque procesarla ahorita. Sí, claro, ustedes tienen que gallinearlo para que vean. Sí. Sí, eso es lo que tenemos que ver hoy día, vamos a ver, y mañana más. Claro. El viernes en la noche podría ser, pero así puntuales su duda para que sea rapidito. Ya, ¿A pues, qué hora, por lo menos? Yo creo que después de las 7, 8 de la noche. Ya. ya, está bien. ¿Ya? Aunque sea que sean dos que no pueden conectarse todos, aunque sea dos que traigan las dudas así puntuales. Ajá, está bien. Ya, ya. Ah, Está bueno. bien. Después entonces los Bueno, archivos. Sí, por ¿Ya? gracias. A ya. ustedes. Ya. Gracias, compañera. No, y es que, hasta luego. Ah,